Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Oscar Mera, yo soy de la ciudad de Bucaramanga. Estoy aquí en Bogotá, en el seminario. Quería compartirles mi testimonio, el testimonio que me dio Dios para compartirlo con todo el mundo. Quisiera, hermano, que oremos, por favor. Padre, gracias por este día, Señor, gracias por ayudarnos, Señor, a compartir tu evangelio, Señor, en redes sociales y personalmente, Señor. Te pido que esta noche tú seas el que hable, Señor, tú seas el que nos dirijas para compartir tu evangelio, Señor, que es lo que realmente es tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Padre, para que podamos abrir nuestro corazón y podamos compartir contigo, Señor, este encuentro, Padre. Ayúdanos para que cada versículo, Señor, sea una, una entrada para nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para que esta noche seas tú que hables, Señor. Gracias, Padre. Y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, yo vengo de la ciudad de Bucaramanga. Tengo 37 años. Yo pues viví una vida muy libertina, por decirlo así. Yo cuando estaba allá en Bucaramanga, como dice la Biblia, ¿no? Hacía lo que yo quería, ¿sí? Entonces quiero compartir con ustedes San Juan 5:2, por favor. Y dice así, hermanos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esta yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y que el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Sí, hermanos, cuando yo estaba en Bucaramanga, yo pensaba que estaba con Dios, ¿no? Como decía el paralítico, como nos cuenta el pastor, Jesús iba pasando por el medio de todos, ¿no? Y Jesús iba preguntando, ¿no? Entonces había muchos que tenían como la facultad para entrar al lago, ¿no? Entonces yo era ese paralítico, yo era esa persona que pensaba que podía por mí mismo ir solo, ¿no? Que no necesitaba a Jesús, que pensaba que tenía a Jesús en mi corazón. Entonces lo que hacía es que yo hacía lo que yo quisiera, ¿sí? Entonces yo ya era barrista, entonces yo andaba la vida, mejor dicho, libertina. Cuando ya quise retirarme de esa vida, yo busqué, en vez de buscar a Jesús, en vez de buscar a Dios, que Dios encontrara, que Dios quebrantara mi corazón, yo me casé, ¿sí? Entonces ese era mi Dios, ¿no? Entonces yo hacía todo lo posible por mantener, pero en realidad no tenía ese Dios en mi corazón, ¿sí? Andaba en la potestad de Satanás y no lo sabía, ¿sí? Entonces tenemos que orar, debemos orar, hermanos, por tanta gente que anda así, pensando que haciendo por ellos mismos pueden salvarse, ¿sí? Así como pensaba yo. Pensaba que cada domingo, pensaba que cada vez que yo iba a la iglesia, era sano, era salvo, ¿sí? Entonces, como mucha gente dice que aún tiene pecados, y como allá el cura, el sacerdote dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, el pecado en ese momento, pensábamos nosotros que ese pecado se quitaba, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que los sacerdotes ministran cada día diciendo que quita el pecado, que algo que no lo puede quitar, ¿sí? Por sangre de machos cabríos, ¿sí? Como ustedes saben, antiguamente esa era la ofrenda que se hacía en el tabernáculo, ¿no? Se sacrificaba el cordero, y ese cordero y ese sacerdote le imponía las manos al cordero y le imponía todo, les pasaba todos los pecados a ese cordero, ¿sí? Y ese cordero tenía que ser degollado
para que el pecado fuera sanado. Pero ¿qué pasaba, hermanos, cuando se salía de ese tabernáculo? ¿Sí? Volvía a caer en tentaciones, volvía a caer en malos pensamientos, ¿sí? Entonces yo puse todo mi corazón a ese pacto, ¿sí? Entonces cuando ya salíamos de esa iglesia, ya se volvía como que volvíamos a comenzar otra vez, ¿no? En la iglesia se sentía como un ambiente y ya cuando salíamos ya era otro ambiente, ¿sí? Ya era un ambiente como de depresión. ¿Por qué? Porque sabíamos en nuestros corazones que ese pecado aún no estaba sanado, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando Dios ya me quiso, cuando Dios ya me quiso quebrantar, cuando Dios ya me quiso llamar, entonces, ¿qué pasó? Él me quitó todo, ¿sí? Entonces, cuando yo me vi sin ese matrimonio, sin eso que yo estaba conservando, que eso es lo que llevaba tanto en mi corazón, entonces yo me di cuenta que en realidad no tenía nada, ¿sí? En realidad no tenía nada. Entonces, hermanos, leamos por acá un momento, por favor. En Génesis 6:5, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mi familia, allá en Bucaramanga, toda mi familia decían que yo era muy bueno, ¿sí? Porque yo actuaba de tal forma, de tal manera, que yo era muy respetuoso, que yo era muy... Pero en realidad vine a descubrir ese corazón, el corazón de que dice la Biblia, el corazón que vio Dios, que yo era totalmente maldad, ¿sí? Aunque no lo daba a conocer, no lo daba a conocer ante mi familia, no lo daba a conocer ante mis amigos, pero en realidad es el corazón que dice Dios en su Biblia, ¿sí? Que a través de ese fruto, a través de ese acto que hizo Adán y Eva, que nosotros desde ahí fue maldita la tierra, ¿no? Dice que en la Biblia dice la historia de Caín y Abel, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Caín? Él se esforzó tanto por darle un gusto, por darle una ofrenda a Dios, ¿no? Dice que él labró la tierra, que él cultivó, que él sembró y y le dio esos frutos a Dios, ¿sí? Pero Dios, ¿qué decía? ¿Qué dice en su versículo en Génesis 2? Dice que maldita será la tierra, ¿no? Entonces esos eran los frutos que yo hacía, que yo pensaba que estaba haciendo ante Dios. Porque llega un momento, hermanos, no sé si usted los ha vivido también, que llega un momento en la vida en que uno se da cuenta que no puede con los pecados, que es casi imposible que uno pueda hacer algo por el pecado, que uno se acostumbra a hacer lo malo, ¿sí? Entonces yo vivía pensando que Dios en su suprema misericordia, en el último minuto de la vida, Él me iba a ayudar, que yo por lo bueno que era, que yo por lo buena gente, que yo por lo gentil que era, Dios en el último minuto allá en el cielo me iba a ayudar. Y ese es el pensamiento de mucha gente, hermanos, porque yo he hablado con mucha gente y es el pensamiento que se tiene, pero lo que no sabemos aún es que nosotros fuimos salvados, fuimos redimidos, ¿sí? Fuimos ese Abel que aunque nosotros teníamos el corazón de esa manera, en el fruto nos dimos todo lo que teníamos, nos quebrantó Dios tanto que Dios nos salvó. Dios vio que nosotros por los actos de nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, ¿sí? El pastor hablaba y fue algo que me inquietó mucho en mi corazón, que él hablaba de que si nos preguntaba que si Dios sabía, si Dios hubiera puesto el árbol del bien y el mal en un abismo lejísimos, con custodiado todo eso, nosotros íbamos a caer en esa tentación. Que si Él sabía que nosotros íbamos a probar, si nosotros íbamos a probar ese fruto del bien y el mal, ¿sí? Entonces, Dios sabía, hermanos, ¿sí? Dios sabía esa maldad que hay en nuestro corazón. Dios sabía que sí o sí Satanás nos iba a engañar para nosotros estar en esa potestad de Satanás, ¿sí? Que aún nosotros estando en la potestad de Satanás, Dios nos rescató para que nosotros fuéramos hijos suyos.
que esa potestad de Satanás, hermanos, cuando a mí un hermano de Bucaramanga me dice que yo estaba entre la potestad de Satanás, ¿sí? Ese fue un impacto para mí, ¿sí? Imagínense ustedes, un supuesto católico desde toda la vida, tenía el bautismo, confirmación, matrimonio, todo, que le dijeran eso, ¿sí? Que toda la vida he escuchado que con las obras, que uno siendo bueno, que uno podía recibir la salvación, ¿sí? Entonces cuando el hermano de Bucaramanga me dice que hasta Satanás estaba tentando a Jesús, Satanás le estaba diciendo a Jesús que se postrara ante él y que le diera la potestad, que él le daba la potestad del mundo, ¿sí? Entonces, esas cosas fueron los que a mí me hizo recibir la salvación, hermanos, porque no hay en la Biblia un versículo que diga que por nosotros, por nuestra obra, podíamos ser sanos, ¿sí? Ahora acompáñenme, hermanos, por favor, espérame, por favor, en Salmos 5:4, por favor, hermanos. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, ¿sí? Entonces mucha gente que yo conocí en Bucaramanga, ellos, ellos piensan que están en Dios, que Dios los escucha, pero en realidad Dios no nos escucha. Dios tiene el pecado hizo una barrera entre nosotros y Dios para que nosotros, para que Dios no nos pudiera escuchar, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando yo recibí la salvación, eso fue algo muy bonito porque yo me encontraba haciendo un negocio de multinivel. Entonces, ¿qué pasa en esos negocios de redes sociales? Entonces lo exaltan mucho a los humanos, ¿sí? A las personas. Entonces, las riquezas, la fama, todas esas cosas es lo que más manda el corazón, ¿sí? Entonces, yo me encontraba en un mundo de fama, en un mundo en que valía más tener un carro porque estaban trufando, valía tener dinero, todas esas cosas. Entonces, cuando yo escuché que yo estaba ante la potestad de Satanás, que el diablo aún tentaba a Jesús, entonces yo me asusté mucho en realidad, hermanos, porque pues uno en realidad no tiene, digamos, no sabe cuándo se va a morir, ¿sí? Entonces piensa uno, con esos pensamientos que piensa uno, que tiene mucho tiempo, ¿sí? Y en realidad la Biblia nos está mostrando que nos falta, que es el corto el tiempo que nos queda. No más ahorita, en este momento, cómo se está viendo reflejado lo de la Biblia, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando yo recibo la salvación por esta palabra. Ya les digo. San Juan 1:12, por favor, hermanos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creían en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces imagínense, hermanos, nosotros con esa palabra que dice que nos hizo ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces imagínense ustedes cuántos se creen hijos de Dios en realidad, ¿sí? Yo creo que todo el mundo se cree hijo de Dios, ¿sí? Pero en realidad, no tienen ese concepto
de que ese sacrificio que hizo Jesús, hizo Dios, para ponernos en la potestad de Dios nuevamente, ¿sí? Entonces, yo cuando comparto la palabra, a mí me gusta mucho preguntar qué es, para ustedes de pronto, hermanos, qué significa, qué ve Dios como pecado, mejor dicho, ¿sí? Para Dios, ¿qué es pecado? ¿Sí? Entonces, en la Biblia, en Juan 16:9, dice que el pecado más es no creer en Dios, ¿sí? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí? Entonces, podemos ver que Dios sabe nuestra condición, hermanos. Dios sabe que con nosotros mismos no podemos cambiar absolutamente nada, ¿sí? Dios sabe que nosotros, el humano, es totalmente el mal, ¿sí? Que el pecado para Dios es que no creemos en Él, ¿sí? Entonces, ¿por qué mucha gente, por qué muchos hermanos, mucha gente no pueden, no pueden recibir esta salvación, ¿sí? Porque estamos enseñados de que los mandamientos, de que la ley es algo que se debe que cumplir, ¿sí? Pero no sabemos en realidad eso que Dios sabe nuestra condición, ¿sí? Digamos en Corintios 1:6, hermanos. Uno seis versículo 10. Ah, 10, sí. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores eran el reino de Dios, ¿sí? Entonces, mucha gente, yo cuando estudié allá en Bucaramanga, una compañera decía eso, ¿no? Porque usted sabe que ahorita está muy normal, está muy normal esto, que alguien diga que cambió su orientación, que es de tal orientación, ¿sí? Entonces ella podía decir que ni los injustos serán el reino de Dios, no reis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulterios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, hermanos, quién no ha hecho, ¿sí? Quién no ha mentido, quién no ha pensado mal, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios en el 10? En el 11, perdón. Dice, y estos eran algunos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando yo escucho esa palabra, yo estaba en el lugar equivocado, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho que no puedo servir a dos dioses porque prácticamente ese negocio eran dos dioses, el dios dinero y el dios normal, que yo pensaba que podía seguir con esos dos, pero Dios me muestra y yo el primer sentimiento que tuve fue, bueno, Dios, ¿y ahora yo qué me pongo a hacer, sí? Entonces, Dios me fue dando la guía, hermanos. Dios, a través de un seminario que yo estuve de aquí en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Santa Marta, Dios me mostraba el verdadero camino, ¿sí? El verdadero camino, la verdadera voluntad de Dios, que es creer en ese Hijo, creer en Jesucristo, ¿sí? Entonces yo cuando veo, hermanos, cuando quería entrar al seminario, yo lo veía como una última opción, ¿sí? Como la última opción. Y sabemos que el pastor dice que no es la última opción recibir el evangelio, perdón, sino es lo primero que se hace, el inicio, ¿sí? El inicio es recibir el evangelio, ¿sí? Entonces, cuando verdaderamente yo me encontraba, yo me encontraba aún recibiendo el evangelio, hermanos. Yo me encontraba haciendo lo que yo quería, ¿sí? O sea, yo haciendo mi voluntad. Yo estaba estudiando cocina y me habían contratado para trabajar en cocina, ¿sí? Yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba, pero Dios tenía otros planes para mí, ¿sí? Dios vio la voluntad, sacó la voluntad de Él para guiarme, ¿sí? Yo cuando estaba trabajando, Dios que comenzó a quebrantarme,
quitándome el gusto por la cocina, ¿sí? Por el gusto por estudiar. Yo aún ya estaba, ya mejor dicho, ya estaba enfocado, todas esas cosas, pero entonces Dios, yo hubo un momento que me vi que yo no quería ya ir a estudiar, ¿sí? Y yo no, y entonces yo trabajaba, cuando yo estaba trabajando, Dios me ponía en unos inconvenientes en la cocina, ¿sí? En unos problemas y en unos con los mismos compañeros, que yo decía, yo me sentaba en el carro y yo decía, Dios mío, yo qué estoy haciendo aquí, ¿sí? Dios guíame. Entonces cuando yo seguí la vida normal, hermano, yo no, digamos, sí, entonces cuando yo recibo esta palabra en Isaías 49, hermanos. 49, 41, perdón. 41:9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Sí? Entonces, cuando yo escuché esa palabra y la guardé en mi corazón, ustedes pueden imaginar que los que hemos trabajado en cocina es un trabajo muy tedioso, ¿no? Mucho calor y mucho frío y muchas de esas cosas, ¿no? Entonces yo estaba en ese momento en el carro, yo estaba sudando porque yo también me dedicaba a Uber, ¿sí? En ese momento estaba sudado, estaba cansado y cuando escucho esa palabra como que se renuevan otra vez mis fuerzas, ¿sí? Entonces cojo fuerza y, y al otro día voy al trabajo normal, ya sabiendo que iba a entrar al seminario. Pero hermanos, Dios como que fortaleció mi corazón, porque si ustedes leen por favor en Hechos 16:31, por favor. Sí, hermanos, cuando yo escuché esta palabra también me dio mucha alegría. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, ¿sí? Imagínense, hermanos, que yo un primo que quiero mucho, ¿sí? Que quiero mucho. Entonces él resulta que él era muy mujeriego, ¿sí? No sé si de pronto me entiendan los hermanos, tenía muchas mujeres, ¿sí? Entonces un día, una semana, él andaba con ella, ¿sí? Entonces al otro mes él se arrepentía. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Él le entregaba regalos, ¿sí? A las fundaciones, él le iba y le regaba una fundación, un mercado, él iba, le daba a otra fundación, otro mercado, ¿sí? Como que ese arrepentimiento que él tenía, ¿sí? Él quería arrepentirse, él se quebrantaba, pero no sabía cómo, ¿sí? Entonces cuando él tenía mucha justicia, ¿sí? Entonces, un momento a otro, él se intentó tomar un veneno, ¿sí? Se intentó tomar un veneno y cayó en una UCI, ¿sí? Sin poder hablar, sin poder mover un dedo, sin poder esto. Y él en el Evangelio era muy severo. Uno le iba a hablar del Evangelio y él era criticando, él era muy grosero, ¿sí? Entonces, pero ¿qué dice en Hechos 16:31, hermanos? Que cree y será salvo tú y tu casa, ¿sí? Imagínense ustedes en ese momento en la UCI, sin poder mover un dedo, sin poder decir una palabra, y Dios me dio la gracia de yo poder ir allá a compartirle enfrente de muchas cosas, hermanos, porque él tenía una novia que ella es muy católica, ¿sí? Entonces ella está en su obra, que ella se trasnocha por los enfermos, que ella les reza, les ora, ¿sí? Y entonces yo como que peleando con ella, no, yo voy a entrar, ¿sí? Entonces yo entro y Isaías 40, ¿sí? Que Dios nos da fuerza, ¿sí? Entonces, en ese momento yo me sentí muy feliz porque yo le podía dar la palabra a él, ¿no? Y entonces, al otro día, también, yo tenía 2 días de permiso, que eso era, mejor dicho, o sea, solo Dios, porque yo entraba todos los días a las 10 de la mañana. Y esos 2 días, entré a la 1 de la tarde, ¿sí? Entonces imaginen ustedes, hermanos, yo poder entrar allá y poder
compartir este evangelio que Dios nos dio, ¿sí? Compartir que no tenemos pecados, que Cristo se llevó nuestros pecados, que la voluntad de Dios es que creamos en ese sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando Él recibe el evangelio, yo me voy feliz, feliz para el trabajo, ¿sí? Y lo primero que hago es que hablo con el pastor y me dice que sí, que fuera, ¿sí? Entonces, cuando yo llego acá a Bogotá y cuando yo comienzo a ver la gracia de Dios, hermanos, eso es algo muy bonito porque en realidad todo esto es nuevo para mí, ¿sí? Dios me dio la gracia de tener una reunión donde nos reunimos, perdón, reiteradamente los viernes, ¿sí? Imagínense yo liderando eso, que yo en la vida había hecho esas cosas. Y recibir la gracia, hermanos, porque, así para contarles un poco rápido, yo una vez, por no seguir la guía del siervo, yo comencé a pintar como loco, ¿no? Yo comencé a pintar, es un comedor bastante grande, se lleva un galón, un cuñete de pintura, ¿qué? Un tarro bastante grande de pintura, como para pintar una casa entera, ¿sí? Entonces, yo cuando veo que estaba mal pintado, yo voy ante el pastor y el pastor me dice, págalo, ¿sí? Imaginen ustedes, hermanos, que nosotros vivimos por la gracia de Dios, ¿sí? O sea, nosotros aún no trabajamos, nosotros solamente recibimos la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando el pastor me dice eso, yo al principio tuve mucho miedo, ¿sí? Y mucha pena con él porque yo en realidad uno no anda con, ¿sí? Con billete de una, tome pastor, ¿sí? Esperando la gracia de Dios, no tan solo en lo económico, sino tan solo en el evangelio, ¿sí? Poder compartir este evangelio, poder caminar con Dios, ¿no? Entonces imagínense, hermanos, que yo salimos con un compañero, con un seminarista y nos vamos a una ferretería, ¿sí? Entonces hablamos con la señora, compartimos el evangelio y la señora nos regaló el cuñete, ¿sí? Nos regaló toda la pintura que valía como unos 140.000 pesos, ¿sí? Entonces imaginen ustedes, hermanos, esa alegría que me dio a mí de poder llevar ese testimonio, ¿sí? Y esa misma noche la señora también fue con nosotros, ¿sí? Y la señora recibió el evangelio, ¿sí? Y es tanto que cuando nosotros hacemos que eventos aquí y hay que hospedar hermanos, allá podemos ir y podemos ir a hospedar los hermanos, ¿sí? Entonces imaginen ustedes esa señora cómo recibió a través de esa cosa que muy posiblemente uno lo hubiera puesto como un inconveniente, ¿sí? Pero Dios quería trabajar en nosotros, quería trabajar en ese corazón, ¿sí? Otra cosa, hermanos, nosotros estábamos trabajando en nuestra iglesia, ¿sí? Entonces estábamos botando tierra, abono, cerca de un humedal, ¿sí? Entonces resulta, hermanos, que llega la policía y en todo ese enredo nos lleva para un CAI, ¿sí? Y en enredo que ellos, no, que vamos allí, vamos allá, nos llevan es como una cárcel pequeña, ¿sí? Entonces estábamos cinco seminaristas, cuatro seminaristas y un pastor en la cárcel, ¿sí? Prácticamente en un calabozo donde entra todas las personas. Resulta que cuando estamos ahí estábamos muy nerviosos y estábamos muy asustados porque en realidad nadie había vivido esa experiencia de entrar a un calabozo, ¿sí? Entrar a una, prácticamente una cárcel, ¿sí? Resulta que cuando vamos entrando y nosotros le vamos diciendo que nosotros somos cristianos, que queremos compartir el evangelio, ellos como que rebote, ¿no? Ellos dicen, no, no, es que los pastores se demoran mucho y ellos estaban de verdaderamente muy disgustados, ¿sí? Pero hermanos, cuando entra ese evangelio de Dios, ese evangelio de que somos hijos de Dios, todo cambió. Nosotros entramos con un pastor, ¿sí? Al pastor le habían dicho que se sentaron en un urinal, imagínense ustedes, hermanos, sentarse en la taza del baño. Un pastor, no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar y entonces resulta que cuando entra ese evangelio, el líder, por decirlo así, de ese calabozo nos dice, no, si el pastor acuéstese aquí, ¿sí? Le da colchoneta, le da todo, nos dan de comer, ¿sí? Que es casi imposible porque allá en esos calabozos
todo se paga, los favores se pagan, como había ocurrido anteriormente. Se había volado un preso, entonces siempre teníamos que estar con esposas. Pero ¿qué hizo el Evangelio, hermanos? Ese Evangelio hizo que el Señor que mandaba todo, el que comandara todo, llevara gaseosa a los policías. Y los policías nos daban las llaves para que nosotros nos quitáramos esas esposas, ¿sí? Entonces imaginen ustedes, hermanos, imagínense si hubiera sido otro Evangelio, ¿sí? Si no fuera el Evangelio de Dios, si no fuéramos hijos de Dios, ¿sí? Entonces lo hubiéramos pasado, yo que quiero, el triplemente mal. Ya cuando sí pasaron varios pensamientos, sí pasaron varias situaciones, ¿sí? Nuestro corazón combatía con la palabra de Dios. ¿Qué se veía? Que nosotros no podíamos salir de ese calabozo porque era un crimen ambiental, ¿sí? Entonces el corazón estaba combatiendo con la palabra de Dios, pero cuando nosotros estábamos como en esa oscuridad de que estaba el calabozo, Dios siempre ponía un evento para que nosotros saliéramos de eso, ¿sí? Resulta que yo a un momento en que estaba muy deprimido, ¿sí? Estaba muy deprimido y había una Biblia viejita, viejita, y yo comencé a leerla. Cuando yo comencé a leerla, yo seguía así como que la depresión no me dejaba escapar, ¿sí? Entonces, un reclusa, un señor, mejor dicho, me habló. Oye, ¿y ustedes en qué iglesia? Cuando yo comencé a compartir el evangelio, como que esa oscuridad se fue, ¿no? Dice que el corazón en ese momento estaba desordenado y vacío, ¿sí? Como dice que la tierra, ¿no? Entonces, cuando entró la palabra de Dios, salió la oscuridad, ¿sí? Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios, hermanos, porque en realidad estamos en la iglesia de Dios, hermanos. Yo estoy muy contento porque los testimonios, hermanos, que da en nuestra iglesia, gente que la operan de cáncer de las amígdalas y en 8 días va y confiesa, va y testifica la palabra de Dios, va y testifica que está bien. Imagínense, o sea, yo no soy doctor, pero imagínense ustedes que lo operen las amígdalas y en 8 días hablar del testimonio que hizo Dios. Una hermana que en un momento u otro no podía caminar, pensaba que era paralítica, pero y le quitaron un pedazo de columna vertebral y ya está caminando, ¿sí? O sea, si está, me han dicho, si no creemos en nuestro corazón que esta es la iglesia de Dios, estamos creyendo en otras cosas, ¿sí? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, tenemos que creer solamente en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, muchas gracias, hermanos, querías compartir esta palabra. Si me invitan a orar, por favor. Padre, gracias, Señor. Sabemos, Padre, que tu voluntad, Señor, es que creamos en ese sacrificio que hizo Jesús, que hizo Dios. Señor, sabemos que ese acto, Señor, que hizo Juan el Bautista, que impuso todos los pecados que nosotros hicimos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, que por ese acto, Señor, se abrieron los cielos y Dios dijo que este es mi Hijo amado, Señor, que ese acto, Señor, está en la cruz, Señor, que Dios subió y dejó todos nuestros pecados en el cielo, Señor, allá en el fin de los siglos, Señor, que Dios se olvidó de nuestros pecados y nuestras transgresiones, Señor. Gracias, Padre, porque en realidad nosotros, Señor, somos salvos, Señor, solamente por tu gracia, Señor. Solamente por tu gracia, Señor, porque dice la Biblia que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Padre, gracias, Señor, porque dice con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Señor. Gracias, Padre, pero porque tú con ese acto que hiciste, Señor, nos hiciste perfecto, nos hiciste santo, Señor. Simplemente por tu acto, Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es perfecto, es santo, Señor, y por ese acto nos hizo santo a nosotros. Señor, gracias, Señor, y te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, porque cada uno tiene sus pensamientos, pero sabemos que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Sabemos que Dios nos acompaña si nosotros somos hijos de Dios directamente, Señor. Que Dios nos puede ver que ese pecado que estaba en esa barrera que tenía ya fue quitada por ese sacrificio, Señor. Gracias, Padre, y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.